a través de un software que señala el contenido del iPhone. Magistrado, al 19 de diciembre del 2018 le está diciendo al Ministerio Público, revise nomás el contenido del iPhone, si el iPhone está revisado desde abril, desde marzo, desde febrero del año en que se inicia la causa contra Arenas. ¿Qué es esto? Es un blanqueamiento de aquello. Porque como sabe que y eso lo sabe el Ministerio Público, no digo el magistrado, pero esa fue la intención del Ministerio Público al pedirlo, como sabe que esa evidencia no la puede usar porque nunca se le autorizó ese vaciamiento, hace esto. Y como si eso no fuera suficiente, y solo de manera referencial, porque la resolución cuya nulidad yo pido es la que dice relación con mi causa, con nuestra causa, no con otra, hay una resolución que también la encontré, en la causa de Arenas, la 15.569-2016, en que el mismo magistrado Barría nuevamente, pero ahora con fecha 20 de diciembre, o sea, un día después que en esta causa le da al Ministerio Público autorización para vaciar un teléfono que ya vaciaron hace muchos meses, casi el año. Nuevamente, en esta resolución del 20 de diciembre del 2018, vuelve a reinterpretar las escuchas telefónicas y dice que las escuchas telefónicas nunca se ordenaron destruir, las que en el fondo no excedían de los pacientes, cuando aquello ciertamente no es así. En el audio del día 27 de abril y en los audios anteriores a los que he hecho referencia, 4, 11, 17, 27, que se fue debatiendo todo esto, queda claramente establecido que son todas las escuchas que no tengan nada que ver con esta causa, porque esa resolución se dictó al tenor del artículo 223, y el 223 señala expresamente cuáles son las evidencias o piezas que ya no son evidencia porque la causa se acabó, que entonces hay que destruirla. A menos, ¿no es cierto?, lo que señalaba, descubrimiento inevitable, nos encontremos con algo que vincula un ilícito de gravedad y que merezca pena de crimen, y ahí sí las podría utilizar. Pero estos hechos que se investigan en esta causa no ameritan pena de crimen, por lo tanto, no se pueden utilizar de ninguna manera. Ni las escuchas que se ordenaron destruir y que en evidente desacato el Ministerio Público no ha destruido hasta el día de hoy, ni el vaciamiento, que el Ministerio Público también en evidente desacato nunca acreditó en esa causa, en la 15.569, nunca acreditó a la defensa en virtud de qué autorización vació. Y en el fondo se quedó tranquilo porque como las defensas de esa causa llegaron a acuerdos por sus representados, el tema se les terminó. Si esa evidencia la quieren utilizar acá, hay que hacer todo este análisis y revisar todo este filtro. Y una vez que el Ministerio Público acredite que no está, ni tiene cómo, que las interceptaciones que están usando no son, o que quieren usar, no son las que se ordenó destruir, son las que se ordenó destruir, y que tenían autorización legal para hacer el vaciamiento y desde allí sacar unos WhatsApp, entre esos uno que se nombra muchas veces en esta carpeta investigativa, y no tenían esa autorización, evidentemente que nos vamos a encontrar con que esas pruebas van a ser espurias. Hoy día, y en definitiva lo que nos convoca, pero con todo este análisis, es la nulidad de la resolución del 19 de diciembre del 2018 del magistrado Barría, en que está autorizando al Ministerio Público a hacer un vaciamiento de un teléfono iPhone al día 19 de diciembre del 2018, cuando primero el vaciamiento, y con esto termino, el vaciamiento fue hecho hace muchos meses. Segundo, se autoriza este vaciamiento en una causa total y absolutamente afinada respecto a una evidencia que no se dispuso su comiso, por lo tanto que es propiedad del imputado, y no porque esté en dependencia del Ministerio Público, el Ministerio Público podría tener autorización para revisarla, a pesar de que no nos pongamos una venda, sabemos que ya está revisada, porque lo hicieron ilegalmente ya al inicio de la causa de Arenas. En definitiva, entonces, su señoría, esa resolución dictada por el sentenciador es absolutamente apartada de la legalidad vigente, y la referencia que hace el artículo 223 del Código Procesal Penal en su inciso final como norma excepcional no la puede invocar para esta causa, porque esta causa no amerita, ni en el peor de los escenarios, pena, los ilícitos investigados, pena de crimen, porque no me pretenderán sumar la reiteración y por allí llegar, porque no es eso lo que dice la norma legal, dice que los hechos investigados meriten pena de crimen y que se refiere al ilícito en sí. Tiene que tratarse de un crimen y no de un simple delito. Eso solamente, magistrado. Ministerio Público. Señoría, muchas gracias. Vamos a pedir el rechazo de la solicitud de la defensa. La verdad que se han planteado bastante situaciones o bastante hechos.
El marco legal, señoría, en el cual nosotros nos tenemos que mover en esta alegación concreta que está haciendo la defensa está situado en el artículo 223 del Código Procesal Penal. El artículo 223, en su inciso quinto, nos dice que aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas en su oportunidad a las personas afectadas con la medida y se destruirá toda transcripción o copia de aquellas por el Ministerio Público. Y acá viene la solución. Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones que contuvieran información relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieran constituir un delito que merezca pena de crimen, de las cuales se podrá hacer un uso conforme a las normas precedentes. Por lo tanto, ni siquiera requiero autorización judicial para que en el caso de que me aparezca un hecho a través de una intervención telefónica que reviste los caracteres de delito, yo pueda iniciar una investigación desde ahí. Es más, como funcionario público estamos obligados a iniciar causa, el tribunal también está obligado a denunciar un hecho que detecte en el ejercicio de sus funciones si es constitutivo de delito. La alegación que plantea la defensa es que no estamos hablando, acá no hay ningún delito que tenga pena de crimen, pero ya la jurisprudencia, la doctrina está conteste en que en el caso del delito de prevaricación tiene en abstracto señalada pena de crimen, por lo tanto, en cuanto a las inhabilidades que se establecen como pena en este caso concreto y por lo tanto ya nos sitúa entonces en el contexto de que tiene asignada pena de crimen y es más, es una situación absolutamente pacífica en las discusiones que se dan a diario en los tribunales y también por la jurisprudencia y la doctrina. En segundo lugar, el fiscal Moya en este caso fue incluso más allá y no solo se quedó con la facultad que le otorga el artículo 223 para haber traspasado o haber abierto investigación o haber traspasado todo antecedente a una causa distinta o haber abierto alguna investigación distinta. Solicitó expresamente al Tribunal de Garantía, además, una autorización para hacer uso, en este caso, de la información que le arrojó el teléfono y que da cuenta, obviamente, y esa es la razón de fondo por la cual la defensa trata de sacar, porque esto es una exclusión, la alegación que está haciendo la defensa es una exclusión de prueba por la vía de la ilicitud, definitivamente. ¿Y por qué? Porque ahí hay conversaciones entre su representado y obviamente otro imputado que está condenado por tráfico. Lo que señala el fiscal Moya en su solicitud al tribunal presentada, dice que solicita autorización para revisar toda la evidencia incautada en la causa RUC 1601-089466-6, indica el RIT 55-569-2016. Y dice concretamente que es autorización para peritajes y análisis respecto de las comunicaciones contenidas en el teléfono celular marca iPhone color celeste, señala el número de email, el NUE 4475175, incautado con fecha 7 de febrero del 2017, indica el lugar en que se incautó, lugar que correspondía a la consulta del médico actualmente condenado Evaristo Arenas y autorización para hacer uso de las escuchas y transcripciones realizadas en su momento con autorización judicial en la causa que yo ya señalé. Y están los fundamentos a continuación de la petición. El tribunal, con fecha 19 de diciembre del 2018, resuelve esta solicitud y plantea que a solicitud de la diligencia del ente persecutor, dice, que la causa RIT tanto se encuentra a la fecha en etapa de ejecución de la sentencia. Por lo tanto, es un hecho conocido por parte del tribunal. La verdad que nos parece, de partida, nos parece muy extraño esta expresión que utiliza la defensa de blanquear a través de una resolución judicial. Las resoluciones judiciales no blanquean, las resoluciones judiciales en este caso autorizan. Y por eso es que se recurrió en el caso del fiscal Moya a este tribunal para pedir esta autorización. Dice que si bien con fecha 17 de abril del 2017 accedió al tenor del artículo 223 del Código Procesal Penal a la petición de la defensa de destrucción de las escuchas telefónicas referidas al sentenciado Arenas Contreras, esto es, lo fue en lo relativo a, comillas, conversaciones privadas con sus propios pacientes y de dicha naturaleza, cierre comillas.
según lo solicitara expresamente su apoderado en la audiencia del 4 de abril del 2018. Por lo tanto, señoría, nos encontramos en una situación en que es la propia defensa del imputado Arena que cuestiona incluso la defensa, esta otra defensa, digamos, por los intereses obviamente que tiene en los resultados, cuestiona que la defensa del imputado Arena allá en aquella causa no pidiera la destrucción de toda la evidencia o de conversiones, sino que solo las que decían en relación con las conversiones entre su cliente, señor Arenas, allá, médico, con sus pacientes. Y eso es de toda lógica y así se dejó constancia. Por eso el juez lo señala y lo cita entre comillas, que es la petición de la defensa de Arenas. No puede la defensa del imputado Elgueta plantearse los derechos o situarse o ponerse en el lugar de la defensa que tuvo el imputado Arenas. Según lo solicitar expresamente su apoderado en la audiencia del 4 de abril del 2018, donde se delimitó la competencia del tribunal sobre esta materia y se reiteró, dice, en aquella que correspondió celebrar el suscrito, que en consecuencia tal resolución no puede alcanzar aquello que no fue solicitado, ni menos la excepción establecida en el inciso final del precepto citado. Encontrándose fundada la petición del Ministerio Público, dice, toda vez que resulta necesario esclarecer la vinculación entre el imputado, en este caso Elgueta, y el recurrente Arenas, la incidencia de tal vínculo en la eventual comisión del delito investigado y los demás antecedentes necesarios para la investigación, señalan las normas legales, se hace lugar a lo solicitado autorizando al Ministerio Público para revisar toda la evidencia incautada en la causa RUC 16-010-894-66-6 y en específico, dice, para realización de peritaje consistente en análisis del dispositivo mediante el software UFED, que en el fondo es uno que lo que hace es una copia espejo de lo que hay en el aparato físico de la empresa Celebrity, para extraer el contenido de la información almacenada en él como fotos, correos electrónicos, comunicaciones vía WhatsApp, que es lo que la defensa está cuestionando en este caso, otras aplicaciones de mensajería como también SMS, contacto y otros almacenamientos de dispositivos. Por lo tanto, su señoría, con lo que nosotros estamos actuando es en base a una autorización judicial legalmente solicitada y legalmente otorgada, que no puede la defensa venir a cuestionar en esta etapa procesal ni en estrado. Y la defensa plantea que este vaciamiento se hizo hace muchos meses. No me queda claro si es el vaciamiento en esta causa o el vaciamiento que se hizo en la otra causa. Lo cierto es que al día de hoy esa evidencia está incautada en esta causa y está autorizada desde el 19 de diciembre del 2018 para efecto de que nosotros podamos extraer toda la información que hemos planteado, entre ellos los WhatsApp, que son los que plantea la defensa. Por lo tanto, señoría, esta alegación está contrario a todas las autorizaciones que ha dictado este tribunal legítimamente, legalmente y en la etapa procesal correspondiente. Por lo tanto, solicito desde allá que se rechace la solicitud de la incidencia, señalando, señoría, que esta es la segunda vez en que se discute esto, donde la defensa aplica el concepto de que es prueba espuria o evidencia espuria, porque es una evidencia muy dolorosa o muy gravitante en la teoría del caso de ello. Pero ya se dio esta discusión, donde yo no estuve presente en esa audiencia, pero la vi en aquel momento por el canal del Poder Judicial, donde se planteó en esa discusión lo mismo que estamos alegando nuevamente hoy día, la alegación referente a los WhatsApp. Por lo tanto, esta es la segunda incidencia respecto al mismo hecho. Muchas gracias, señoría. Querellante. Señoría, trataré de ser muy preciso, creo que el Ministerio Público ya dijo todo, pero efectivamente yo sí estuve en esa audiencia y se remozó un poco el argumento, o sea, se le cambió el nombre en realidad, porque en esa ocasión se pidió, su señoría, textualmente, nulidad de todo lo obrado y de la audiencia de formalización. Y ese incidente ya fue rechazado. Entonces también vamos a un tema de cosas juzgadas, formal, ya fue resuelto en nuestro procedimiento y se está renovando esa discusión. Y a propósito de renovación, hay algo más interesante, su señoría, se está renovando, se pretende renovar una discusión que no se dio o que se dio de determinada manera en otro proceso para tratar de, realmente la alegación es curiosa porque se está haciendo, en realidad esta alegación materialmente se debe haber hecho en el proceso fenecido. Entonces, también desde ese punto de vista es totalmente improcedente una proyección, lo que no hizo el defensor o que la defensora en este proceso cree que hizo, no procede eso, señoría. Y tercero,
la norma del artículo 24, su señoría, basta mirar el artículo 21 y es textual, dice penas de crímenes. Y en la penúltima pena que habla inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y profesiones titulares. Y el 224 la establece como pena principal, ni siquiera accesoria. Entonces, es una discusión, estamos yendo contra texto legal la interpretación que hace la defensora. Eso, su señoría, creo que es lo que puedo señalar. Previo a continuar con el debate, 3 minutos de receso. Bien, se reanuda entonces la audiencia. Tiene la palabra la defensa brevemente. Gracias. A ver, lo que mi parte está cuestionando, y la verdad es que tomo algunos de los dichos de los colegas porque lo cierto es que no es lo que yo digo. No es si las defensas de los otros coimputados, de los imputados de la causa de tráfico hicieron o no las alegaciones. Expliqué por qué no se perseveró en esas alegaciones, porque esas causas terminaron de manera negociada. Pero esa circunstancia, bajo ninguna circunstancia, empece a mi parte, ni me puede ser aplicable a mí en este procedimiento. Segundo, solicito la nulidad solo de esta resolución en que se hace esta reinterpretación de lo resuelto en la audiencia el 17 de abril del 2017 en la causa Arena, porque lo que dice el magistrado aquí no es lo que dice el acta de la resolución.
Y no es lo que se debatió. Lo que se resolvió en la audiencia del 17 de abril es la eliminación de todas las escuchas telefónicas. Y además, esta audiencia, el 19 de diciembre del 2018, que yo empleo el término blanqueo que al Ministerio Público le molesta, es una resolución que en el fondo lo que está haciendo es validar algo que ya se hizo, porque ya en la otra causa se debatió. No estoy diciendo que el magistrado esté claro de aquello, supongo que no, pero es una petición que el Ministerio Público hace en ese contexto. Ahora, ¿cómo nos va a ser irregular, su señoría, dictar una resolución de estas características, reinterpretando otra causa, sin siquiera escuchar a los otros intervinientes? La causa está terminada, el celular no incautado, pero no devuelto. Y se pide, se hace acá, o se dicta acá una resolución en la cual mi parte, primero, jamás fue escuchada, por eso es que el debate hay que hacerlo hoy día, y correspondía escuchar a mi parte, y en la otra causa, el día 20, se dicta esta resolución, que de alguna manera va como a la mano con esta otra, que se refiere ahora a esas escuchas telefónicas que se ordenaron destruir, y que el Ministerio Público lo pide el día 20. Su señoría, usted tiene el acceso virtual, por favor, véalo. El Ministerio Público el 20 de diciembre le pide al magistrado Barría reinterpretar lo que resolvió, y de oficio, o sea, de plano, sin siquiera citar audiencia. Y el mismo día 20, el magistrado Barría dice, sí, lo reinterpreto y se entiende de esta manera. Y por último, la referencia que el colega hace respecto a una pena accesoria, que por esas circunstancias va a informar un ilícito de crimen, la verdad, su señoría, es que creo que no hay más comentarios. Las penas de crímenes llegan empiezan en los 5 años y un día. Presidio, reclusión. Y eso es lo que estoy viendo o es lo que estoy analizando cuando veo la pena que trae, la pena principal. Cuando el legislador, cuando se refiere a crímenes o simple delito, se refirió a las penas accesorias. Es la pena principal. Y en este caso, las penas del delito de prevaricación son de presidio, de reclusión o presidio menor en grados mínimo a medio, máximo hasta el medio, máximo 3 años. ¿De qué manera llegó una pena de crimen con aquello? Y lo dice el 223, el 224 y el 225. ¿Algo más brevemente, Ministerio Público? Señoría, brevemente, solo precisar, cuando la defensa habla de la reinterpretación de una resolución, lo que precisa el magistrado Barría en su resolución de fecha 19 de diciembre del año 2018 es que la destrucción que estaba dispuesta es lo que la defensa había pedido, no esta defensa, la defensa del imputado Arenas, si ella no es la defensora del imputado Arenas, el imputado Arenas tuvo su propia defensa en aquel otro proceso. Y de hecho, la reinterpretación que señala la defensa es la precisión que hace el magistrado Barría de que lo que se ordenó destruir respecto a las conversaciones telefónicas dice relación con aquellas que son privadas entre el médico y sus clientes o pacientes. Nada más que eso. Esa es la precisión. No es una reinterpretación, porque en realidad esas conversaciones privadas corresponde y legítimamente corresponde que sean destruidas por el secreto que existe en la relación de paciente-médico en este caso. ¿Algo más, la querida? Muy breve, su señoría, dos alusiones. En primer lugar, su señoría, esta parte habló de pena principal. ¿Y por qué habló de pena principal? Porque en el artículo 224 esa pena está establecida como principal. Y en segundo lugar, es una distinción, la que está efectuando la defensora, es una distinción que el artículo 223 no hace. Habla de pena de crimen y si nos vamos a la normativa penal pertinente que cité delante, esa pena de inhabilitación temporal es pena de crimen. Eso es, su señoría. Bien, entonces el tribunal atendía la petición de la defensa de declarar la nulidad de la resolución dictada por el juez de este tribunal, don Luis Barría Alarcón, con fecha 19 de diciembre del año 2018. Sostiene que dicha resolución está en íntima relación con la causa 15.569 del año 2016, en que se autorizó la destrucción de la evidencia allí incautada. Refiere que no existía la autorización referida, que la autorización se dictó en ilegalidad conforme lo dispone el artículo 223 final del Código Procesal Penal, en razón a que no procede
la pena de crimen y más bien se está en una suerte de blanqueamiento de lo resuelto en la antecedentes ya referidos, que el Ministerio Público solicita el rechazo de dicho planteamiento en razón a que la resolución de dicha cuestión se encuentra contemplada en el artículo 223, incisos cuarto y quinto del Código Procesal Penal, el cual refiere que aquellas evidencias relevantes para otro proceso serán entregadas a las personas afectadas y se distribuirá todo transcripción o copia de ellas por el Ministerio Público, sin perjuicio, dice, de aquellas grabaciones que contienen información relevante para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieran constituir un delito que merezca pena de crimen, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes. Que en razón a ello sostiene que el fiscal Moya, no obstante la norma del artículo 223 del Código Procesal Penal, solicitó autorización en estos antecedentes que dice relación con la causa ya referida, 15.569 del año 2016, que en dicha solicitud se solicitó la autorización respectiva, de lo cual el tribunal resolvió con fecha 19 de abril del año 2018 que la causa 15.569-2006 se encuentra a la fecha en etapa de ejecución y que, si bien el suscrito refiere a dicha resolución, con fecha 17 de abril de 2017 accedió al tenor del artículo 223 del Código Procesal Penal a la petición de la defensa de exclusión de las escuchas telefónicas referida al sentenciado Arenas Contreras. Esto lo fue en lo relativo a conversaciones privadas con sus propios pacientes de dicha naturaleza, según lo solicitará expresamente su apoderado la audiencia de fecha 4 de abril de 2018, donde se delimitó la competencia del tribunal sobre esa materia que se reiteró en aquella que correspondió al cerebral suscrito, que en consecuencia dicha resolución autorizó revisar la evidencia incautada en la causa RIT 15.569-2016 y en especial todo lo referido al dispositivo, tales como fotos, correo electrónico, comunicaciones vía WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, como también SMS, contactos y otros datos almacenados en el dispositivo. Que en relación a ello, entonces, pide el rechazo de dicha incidencia y sostiene que ya se habría planteado esta en la audiencia anterior, lo que también se habría rechazado por parte de este tribunal, que el querellante, en el mismo sentido, se manifiesta que el Ministerio Público, en cuanto a que ya se habría resuelto sobre dicha cuestión, y refiere que la investigación sobre estos antecedentes dice en relación también con una pena de crimen, lo que asimismo el señor fiscal refiere que también estos antecedentes dicen en relación con pena de crimen, insistiendo la defensa en sus planteamientos referidos a la irregularidad formulada y también referido a que no procede en razón a que no hay una pena de crimen en estos antecedentes. El tribunal estima que no debe rechazarse también la incidencia conforme lo ha referido tanto el Ministerio Público como la querellante en razón a que dicha resolución judicial que consta con fecha 19 de diciembre del año 2018 se dictó por parte del juez don Luis Barría Alarcón en uso de sus facultades referidas a lo que extensamente ya se ha mencionado respecto de la resolución y que dice relación en tanto de estos antecedentes como a la causa 15.569-2016. Ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 y siguientes del Código Procesal Penal, no observando el tribunal causal para decretar la nulidad de dicha resolución por darse los supuestos necesarios para otorgar esta autorización conforme lo ya extensamente referido en la resolución de 19 de diciembre del año 2018 en este antecedente, como lo dispuesto en el artículo 223 del Código Procesal Penal. Resta una última. Sí, su señoría, y esto es muy breve. Esto es muy breve. Al tener acceso a esta carpeta judicial, constaté que existía una constancia de fecha 17 de diciembre realizada por la magistrada doña Andrea Urbina,
en la cual daba cuenta de una información reservada que le habría entregado el señor fiscal para resolver determinadas situaciones. Lo cierto es que, obviamente, esa es una situación del todo, usual, que los fiscales entreguen a los jueces de garantía informaciones reservadas, pero muy poco usual o extraña, por lo menos desde la jurisdicción de la que yo vengo, que de eso no se deje constancia. Porque no se puede, si es reservada me dirán cómo dejar constancia. Bueno, se deja constancia y se guarda en un sobre y en su momento eso se incorporará, porque es la única manera que la defensa puede hacer ese control ex post de una serie de diligencias que se puedan decretar en base a esa información para saber en definitiva si la información que el fiscal le entrega al juez de garantía es una información veraz o no, conforme el mérito de los antecedentes que luego se conocen. Como esa información no estaba, era necesario y se pidió que el magistrado transcribiera esta información que recibió para solo así poder hacer el control que entendemos legítimamente nos corresponde respecto a lo que se resolvió. Pues bien, esta información no es menor porque fue utilizada precisamente para dar lugar al alzamiento del secreto bancario, para dar lugar a recabar tráficos de llamada. Entonces, obviamente que era fundamental conocer qué es lo que el señor Moya le dijo a la magistrado para conseguir esas diligencias intrusivas. Bueno, la magistrado, con fecha 5 de julio, hizo una constancia diciendo que como no iba a estar en funciones para esta audiencia, complementaba la constancia en el sentido de indicar en 4 líneas que la información reservada a que se refiere dicho estampado corresponde a antecedentes vertidos por el fiscal Moya y relacionados con seguimiento efectuado a las vistas de causas relativas a recursos de protección civiles y penales en la sala integrada por el encausado Elgueta, información que fue incorporada en escritos posteriores. Bueno, entendemos entonces que la constancia o certificación que como defensa esperábamos existiera con detalle de qué es lo que el fiscal Moya de manera reservada para solicitar estas diligencias le indicó existiera de manera clara y confiable, no está. Haremos entonces entenderemos que con esto la magistrado complementó su resolución, o sea, su certificación, y que esas diligencias que ella decretó, alzamiento del secreto bancario y el tema del tráfico de llamados, se fundaron en el relato que el señor Moya le hace de las vistas que él realizó, seguimiento a las vistas de estas causas conforme escritos que presentó posteriormente. En su oportunidad haremos las alegaciones conforme esa información que le fue entregada a la magistrado y si de allí se justificaba o no el otorgamiento de las otras diligencias intrusivas. Esto, magistrado, solo para contextualizar lo que había pedido, para explicar que no se estaba pidiendo cosas porque sí. Creemos, magistrado, que eso se dio cumplimiento porque la magistrado lo complementó en los términos que lo complementó, que puedan o no agradarme, pero ya lo complementó previo a que se resolviera, por lo tanto creo que ha perdido oportunidad ese planteamiento. Ya, se tiene por existida entonces la incidencia respecto a la certificación constancia de la magistrada doña Andrea Urbina. Más que tenerme por desistida, la magistrada dio cumplimiento a lo que yo pedía. Entonces ya no hay nada más que discutir. Se tiene presente entonces lo planteado por la defensa. ¿Alguna otra petición? Yo tengo una solicitud, magistrado, para evitar encontrarme con inconvenientes. De todas las causas que el Ministerio Público ha referido de una u otra manera en su formalización respecto de don Emilio Elgueta y donde imputa prevaricación, muchas de ellas son procesos, prácticamente todas, procesos penales de esta misma jurisdicción. Si yo pido certificaciones en esas causas o copias de determinadas resoluciones, evidentemente, como no soy interviniente, se me va a negar dicha solicitud. Entonces quisiera hacer una solicitud global, digamos, para que pudiera quedar constancia en el acta y acompañarla a cada una de ellas, donde en mi condición de defensora precisamente de don Emilio Elgueta y considerando las imputaciones que se hacen en esta formalización, se me autorice la presentación de escritos solamente, por supuesto, para obtener copias tanto de audios como de resoluciones como de solicitudes realizadas en las carpetas judiciales asociadas a las causas que se nombraron por el Ministerio Público en la formalización. Podría repetirlas todas, pero no creo que sea necesario. Esa es la solicitud, magistrado. ¿Algo que referir, Ministerio Público? Un segundo.
Señoría, respecto a la petición de la defensa, creemos que no corresponde dicha solicitud, básicamente por lo siguiente, porque lo que está solicitando en concreto la defensa es que el tribunal disponga de diligencia. Esa es la primera petición, porque está pidiendo que este tribunal le pida a otros tribunales que evacúen las certificaciones que ella puede solicitar. La solución es más fácil, la solución es que haga la petición a la Fiscalía de diligencia investigativa, que son las que ella estime conveniente, y respecto de ellas, en evento de que sean denegadas, podría ella recurrir al juez de garantía por la vía de la cautela. Pero entiendo que lo que está solicitando la defensa es certificaciones de las causas que ya está incautada o que ya tiene copia de ella el Ministerio Público. Claro. Pero basta con acceder a la carpeta. No, porque sucede que el Ministerio Público, por eso es que no le puedo pedir la diligencia a ellos, y en esto el principio de objetividad del Ministerio Público, desde mi punto de vista, no está muy vigente. Entonces, el Ministerio Público en las carpetas tiene la información que al Ministerio Público le interesa, no la información que le interesa a esta defensa, que son las certificaciones que esta defensa va a pedir. Por ejemplo, respecto de cuáles fueron los ministros que integraron la sala, si hubo voto en minoría, voto en mayoría, cómo se acordó, distintas cosas, si se interpusieron recursos o no, qué pasa con esos imputados que supuestamente y de manera tan ilegal salieron en libertad, qué pasó con esas causas. Toda esa información, su señoría, el Ministerio Público evidentemente no la tiene en la carpeta, entonces tengo que pedirla por esta vía. Y lo único que yo estoy pidiendo no es una diligencia a su señoría, porque esas presentaciones las voy a hacer en cada una de las causas. Es que como esto es todo... Yo le agradecería a la colega que tuviera el respeto que yo tengo con ella, de escuchar, no con ella, la verdad, con el colega que la acompaña, de escuchar cuando él habla y quedarme en silencio, porque de verdad, yo no sé si la colega tiene experiencia en audiencias orales, pero esa conversación que ella mantiene, que no es en voz baja, a mí por lo menos me distrae. Se lo pido con mucho respeto y se lo agradecería mucho. Sí, se reitera entonces que cuando esté planteando las alegaciones en la defensa, guarden silencio los restos intervinientes. Y termino, magistrado, diciendo que no le estoy pidiendo una diligencia a usted, solo estoy pidiendo que desde ya y previamente me autorice a hacer peticiones en estas causas, en ninguna otra, y para establecer o certificar solo trámites judiciales. No voy a entrar a las carpetas investigativas, no me corresponde. Eso es, magistrado. ¿Algo más al Ministerio Público? Señoría, lo que pide es constitucionalmente ilegal. El tribunal no va a poder decretar él instrucciones para realizar investigaciones. Y si lo que está diciendo, porque es una confusión de los planteamientos que hace la colega, que cuesta mucho entenderla en la forma en que litiga y los planteamientos que hace, porque lo que está planteando en el fondo es, lo digo por si acaso, entonces ni siquiera es como lo voy a hacer, pero se lo pido al tribunal, entonces no es concreta en lo que ella quiere pedir. Si está diciendo que lo que quiere es que el tribunal disponga que se hagan certificaciones por distintos tribunales, tiene que hacerlo así, porque posteriormente en la réplica dice, no, yo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo simplemente, pero no lo estoy pidiendo, y habla a otros improperios. Pero en lo concreto, las diligencias investigativas, el órgano de persecución penal es el Ministerio Público. Si tiene objeciones respecto al principio de objetividad, tiene la vía de la cautela de garantía para poder controlar, en este caso, que se haga la diligencia o no. No nos ha hecho ninguna petición y nos está cuestionando respecto a la objetividad. ¿No sería mejor primero hacer la petición y ver cómo resuelve el órgano encargado de la persecución penal en este país? Brevemente, queriente. Muy brevemente, su señoría, lo que pretende al final la defensa es casi modificar la ley, la ley 18.120 sobre comparecencia en juicio, la ley sobre tramitación electrónica, que usted dé un acceso distinto al que jurídicamente está establecido respecto de las causas según los intervinientes. Y segundo lugar, obviamente, artículo 183 del Código Procesal Penal para proponer diligencia, la facultad de pedir reapertura si no se cumplen, o sea, lo que ella pretende está regulado y hay un ente encargado, el órgano persecutor. Por lo tanto, efectivamente, no corresponde al juez de garantía, en definitiva, decretar diligencia, eso era en un sistema inquisitivo, pero ya está superado. Eso es su idea. Sí, en relación a que no hay una petición concreta de este tribunal respecto de cuáles son las causas en las que pide certificaciones de la defensa, tiene un tribunal que no procede a hacer una especie de autorización con fundamento respecto de una causa que tampoco se ha mencionado, razón por la que se rechaza la petición de la defensa. ¿Alguna otra? Ninguna más. Muchas gracias, señoría. Finaliza copia 11:35 horas. Hasta luego. Hasta luego, magistrado, que esté muy bien. No se nos dio.
pedirle al funcionario, pero ahí ya le va a pedir permiso para pasar